Shalom, amados. Vamos a recitar el Shema Israel, que es un mandamiento, es una mitzvah, para poder estar armonizados con nuestro prójimo y con nuestro Creador, con Yud Hei Vav Hei, nuestro Eloa, y así poder practicar de alguna manera los dos mandamientos fundamentales de la Torá y los profetas, que es amar a Yahweh y amar al prójimo, creando una armonización, ¿verdad? Entonces vamos a recitar el Shema y decimos así: Shema Israel, Yud Hei Vav Hei Eloheinu, Yud Hei Vav Hei Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Creador, Yahweh es unicidad, bendito sea su nombre en honor y esplendor de su reino eternamente y para siempre. Amén. Así sea siempre. Barujú. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta serie que es la lectura de los Midrashim, basado entonces en el material que se llama el Midrash Dice. Precisamente entonces el Midrash Dice lo que hace es unir y contener la narrativa de la porción semanal de la Torá en la perspectiva de nuestros sabios, para poder enriquecer la vida espiritual del pueblo de Israel, de todos aquellos que están despertando y están iniciando a hacer sus correcciones y están contribuyendo a el establecimiento del reino de la luz en este mundo que habitamos. Diciendo eso, entonces iniciamos por el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el primer libro de la Torá. En hebreo se llama Shemot. Iniciamos entonces con el tema que aborda el Midrash, que se llama lo que precedió a la creación del universo. Dicen nuestros sabios que antes de crear el universo, Yud Hei Vav Hei concibió 7 conceptos fundamentales para el funcionamiento del mundo. ¿Para qué concibió estos 7 conceptos fundamentales? Para que el mundo funcione armonizadamente. ¿Y cuáles son estos conceptos? Según nuestros sabios, número 1, la Torá. La Torá es la instrucción de Yahweh. Son todos los mandamientos que el Eterno ha instituido en sus sagradas escrituras. Los sabios dicen que la Torá se codifica en 613 mandamientos. Estos 613 mandamientos, dice el rabino Nachman de Breslov, están correspondidos con el cuerpo humano, debido a que los 613 mandamientos están ordenados en 248 mandamientos positivos que tienen que ver con los órganos del cuerpo humano y 365 mandamientos negativos que tienen que ver con las venas, los nervios, los tendones, etcétera, etcétera, todas las conexiones que hay dentro del cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, por eso es que los 613 mandamientos están relacionados con el hombre y se le llama en el mundo hebreo a la Torá entonces un ser viviente, o sea, un hombre viviente, un hombre caminando. Importante tener ese conocimiento que está en el mundo hebreo. Entonces, esa es la Torá. ¿Qué significa esto entonces? La Torá fue dada ¿para qué? Para que el hombre se armonice con la espiritualidad, con su creación, se fusione con el Creador. Muy bien. O que se mantenga en armonía con el Eterno.
Luego tenemos el segundo concepto, que es la teshuvá. Teshuvá significa arrepentimiento, regresar, volver a comenzar, retornar a nuestra identidad original. O sea, mantener presente quiénes somos. Eso es teshuvá. Mantener presente quiénes somos. Ahora, es bien importante esta parte. 3. El tercer concepto es el Gan Edén. El Gan Edén es el jardín del Edén, que se conoce como el paraíso. En el mundo hebreo, la palabra paraíso se conoce como Pardés. Y entonces nuestros sabios dicen que el Pardés es el acróstico o acrónimo que representa el método de estudio por excelencia de las Sagradas Escrituras. Entonces, el Pardés codifica 4 niveles de interpretación: Peshat, Remesh, Drash, Sod, ¿verdad? El quinto nivel de interpretación entonces es dado por el Mashiach, la mente de Mashiach. Y aquí tenemos entonces el Gan Edén, el paraíso. Lo vamos a ver ahorita con más detalle. El cuarto concepto es el Geinam. Geinam es el infierno. ¿Cómo ve el Geinom o Geinam, el infierno, el hebreo? Bueno, el infierno, más que físico, es un estado de conciencia, es un estado mental dentro del ser humano, como también el cielo. En el mundo hebreo viene a ser un estado de conciencia o un nivel mental dentro del ser humano. Entonces, una persona constantemente, basado en sus actos y su comportamiento, o puede estar conectado al infierno, que el infierno significa sufrimiento, dolor, amargura, culpa, etcétera, etcétera. Y cielos significa entonces felicidad, gozo, shalom, plenitud, llenura, justicia, amor, etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano, el hombre, nosotros, basado en nuestros actos, o podemos estar conectados al infierno o podemos estar conectados a los cielos. De lo que nosotros hacemos depende dónde vamos a estar viviendo, si en los cielos o en el infierno. Es importante saber eso. ¿Qué significa eso? Que el cielo y el infierno están aquí mismo. No necesitamos esperar el final, el juicio final, ¿verdad? Físicamente y teológicamente para poder sufrir, ¿verdad? Ni tampoco esperar el juicio final como teológicamente se conoce, para poder ser feliz, para poder tener vida eterna, para poder experimentar todas las riquezas de los cielos. No, ¿sí? Lo que tenemos que entender es la importancia de lo que hacemos, los actos, nuestra conducta en esta vida. Por eso es que en el mundo hebreo nosotros procuramos refinar nuestra conducta, procuramos conducirnos, ¿sí?, como seres de luz, sadikim en esta vida. Entonces, basado a esta parte, importante secreto y enseñanza que estamos recibiendo, amados. Muy bien. Entonces, con respecto a estos conceptos vamos a profundizar. 5. Está el Kiseh HaKavod, que es el trono celestial de la gloria, el trono del Eterno, de donde el Eterno entonces va a expresar toda su plenitud, todo su resplandor. Bueno, es bien sabido entonces que en nosotros, en nuestra persona, hay un lugar donde está el trono celestial de la gloria del Eterno. Y entonces se dice
que dentro de nosotros ese trono celestial está en el centro de nuestra frente, aquí. ¿Cuándo es que el trono celestial está apto para que el Creador se siente y resplandezca ahí? Cuando las dos partes de nuestro cerebro, nuestro lado derecho, que representan nuestras memorias, todo lo creativo que somos, y nuestro lado izquierdo, que representa la inteligencia, lo matemático, lo calculador, ¿verdad? Que somos. Entonces, a la hora de armonizar esas dos virtudes, esas dos inteligencias, entonces el trono celestial está apto para que el Creador se siente ahí y pueda resplandecer por medio de nosotros. Importante. Por eso es que estos conceptos que aparecen en los Midrashim son fundamentales para que el mundo permanezca en armonía, como dicen nuestros sabios. Tenemos el sexto concepto, es el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash se conoce como el templo del Eterno, que fue físicamente creado allá en Jerusalén, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que entender que cuando la Torá, la Biblia, habla de templo, no solamente se refiere a un templo físico, sino que también a un templo espiritual. Nuestros sabios dijeron, ¿sí?, el templo del Eterno es nuestro cuerpo. No olvidéis, dice el Rab Shaul, que nuestro cuerpo es templo y morada del Ruach HaKodesh, del Espíritu Kadosh del Eterno. Entonces, amados, nosotros somos templos, ¿verdad? Como también el templo hecho a manos de hombre, hecho por arquitectos biológica y físicamente, es también parte donde mora el Ruach HaKodesh del Eterno. Entonces es bien importante esta parte, entender realmente estos conceptos van a hacer que funcione bien el mundo. Y número 7, tenemos el nombre del Mashiach. Con respecto a este concepto es supremamente importante, ¿verdad? La Torá revela el nombre del Mashiach. En el mundo hebreo existen dos conceptos que engloban en sí la identidad del Mashiach, y estos conceptos son Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Estos dos conceptos engloban al Mashiach, su identidad, al nombre de Mashiach, ¿verdad? Para poder descubrir los secretos y la verdadera enseñanza e identidad del Mashiach es necesario profundizar y poder impartir un estudio especial a manera de tocar todos los puntos que se requieren para poder tener claridad sobre el nombre del Mashiach y el tema del Mashiach, ¿verdad? Quiero comentarles esa parte. Sin embargo, déjenme decirles, por ejemplo, la misma Torá pues nombra al Mashiach en varias partes, y una de ellas para traer a este momento es en el capítulo 49 de este mismo libro de Bereshit en la Torá, donde dice cuando venga Shiloh. Entonces nuestros sabios dicen que Shiloh es el nombre del Mashiach, el Mashiach reinante. Entonces este Mashiach está englobado en Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Bueno, entonces ahí tenemos los 7 conceptos, amados. 7 conceptos que fueron creados para el funcionamiento del mundo, como dice el Midrash. Bueno, estos 7 conceptos, qué bonito y hermoso verlo desde el punto de vista hebreo y en el contexto y trasfondo hebreo, porque nos ayuda a enriquecer nuestro conocimiento. Y, amados, quiero que entiendan algo. El enriquecer nuestro conocimiento no es nada más para llenarnos de información, sino que debe de ser para llevarlo a la práctica. Un principio bien importante es que nosotros estudiamos para conocer la verdad con el fin de practicarla.
Todo aquel que estudie con el fin de almacenar el conocimiento en su mente y en su ser, está en contra de lo que está establecido. Nosotros conocemos la verdad para practicarla. Así es un hebreo, ¿sí? Hace lo que conoce. Así dijo nuestro Rebbe Hakadosh, Yeshua HaMashiach: nosotros hacemos lo que conocemos, dijo en cierta oportunidad. Muy bien, y es que quede claro, amados. Entonces, estos 7 conceptos están relacionados con los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, que es el Shabbat. En el mundo hebreo, en la Torá, cabalmente, amados, solo un día fue nombrado por el Eterno, que fue el 7º día, y que se le llamó Shabbat. Los 6 días anteriores solo son conocidos con su expresión: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. De esa manera, ¿verdad? Bueno, también en estos 7 conceptos están relacionados con los 7 orificios de nuestro rostro. Recuerden que tenemos 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos y tenemos una boca. En total hacen 7 orificios. Estos 7 orificios de nuestro rostro son conocidos como las ventanas del alma o las puertas del alma. Qué importante es esta parte, conocer esto. También están relacionados estos 7 conceptos con las 7 vueltas que dio el pueblo de Israel a Jericó y las murallas fueron derribadas. Están relacionados estos 7 conceptos con los 7 Moedim, las 7 fiestas anuales que instituyó el Eterno allá en el capítulo 23 del libro de Vaikra, o sea, Levítico. Están vinculados, están armonizados con estos 7 conceptos, ¿verdad? ¿Y por qué están vinculados? Porque de esa manera el mundo va a funcionar bien. El mundo va a tener entonces un equilibrio y una armonía. Ahora, poco a poco vamos a ir viendo cómo es que se cayó en desequilibrio y cómo es que el hombre, cómo es que nosotros, el Adán, ahora tiene una tarea de equilibrar al mundo. Continúa diciendo el Midrash: ahora explicaremos de qué manera estas 7 creaciones en particular son vitales para la humanidad y que por lo tanto debieron ser concebidas antes de la creación. O sea, va a dar una serie de explicaciones los sabios del por qué fue necesario establecer estos 7 conceptos antes de la creación. Bueno, veamos pues. Dice: el mundo fue creado solamente con el propósito de estudiar Torá y cumplir sus dictámenes. Esto es con respecto a la Torá, el concepto de Torá, de instrucción. Entonces, el mundo, nosotros, la humanidad, fuimos creados solamente con el propósito de estudiar tu Torá y cumplir o practicar todo lo que está escrito en ella. Con respecto a la Teshuvah, dice por acá el Midrash, fue concebida para mantener la existencia de la humanidad. Un mundo sin Teshuvah perecería inevitablemente a los ojos del juicio del Eterno. Perecería definitivamente. Tomen nota pues. Aquí se creó la Teshuvah. Antes de entrar al relato de la creación, al relato de la transgresión del hombre y todo lo que se va a ir dando en el transcurso del libro de Génesis o Bereshit, tenemos en claro que fue instituida la Torá, fue instituida la Teshuvah, o sea, el arrepentimiento, a manera de restaurar pues una identidad original en el hombre como en la creación. Bueno, entonces definitivamente era necesario establecer la Teshuvah, el arrepentimiento, porque sin ella pues el hombre hubiera perecido ante los ojos del Eterno, porque luego de la transgresión viene el juicio, y si no hay Teshuvah,
una oportunidad para arrepentirse, reconocer las transgresiones y volver a corregir lo que se hizo. Entonces definitivamente lo único que queda es la muerte. Como dicen los sabios, la paga del pecado es muerte. Sin embargo, la Teshuvá nos dio la oportunidad que el efecto del pecado, la transgresión, no nos alcanzara. Sin embargo, pues obviamente el hombre recibe un castigo mínimo, ¿verdad? O sea, una consecuencia mínima de sus actos. Número 3, dice el Midrash, el Gan Edén, o sea, el jardín del Edén, fue concebido a fin de asegurar una recompensa para los justos. Los sabios dicen que ahí en el Gan Edén hay una luz, la luz que fue creada en principio y fue guardada en el jardín del Edén para los justos, para los sadikim. Ahí hay una recompensa, ¿verdad? Muy bien, en el Gan Edén, el jardín del Edén. Luego tenemos el Geinam, o sea, el infierno. Conceptualmente fue concebido a fin de dar castigo al malvado, ¿verdad? Fue concebido también con el propósito de ayudar al malvado, al rasha, a los transgresores, ya que hay dos caminos para corregir nuestras transgresiones en esta vida. Esos dos caminos son el camino de la misericordia o el camino del juicio. El camino de la misericordia está basado en la teshuvá, en el arrepentimiento, y el camino del juicio está basado entonces en el castigo, ¿verdad? En el castigo. Al final, tanto el que toma el camino de la gesed o la misericordia, que es la teshuvá, rectifica y alcanza esa elevación espiritual o la salvación de su alma, lo vamos a decir de esa manera, como aquel también que pasa por el juicio, pasa por el Geinam, ¿verdad? Al final es purificado y entonces es llevado a un lugar especial donde vuelve a tener una nueva oportunidad. Sin embargo, hay que tener en claro, nosotros pues el Eterno nos dio el libre albedrío para decidir o elegir por qué camino vamos a llevar nuestra vida en el transcurso del tiempo que nos dio el Eterno en este mundo precioso acá en la tierra para hacer nuestras correcciones. Así es que es importante, amados, según la enseñanza hebrea, que nosotros elijamos y que elijamos el camino de la Teshuvá, porque al final no hay ser humano sobre la tierra que no peque, que no transgrede, pero el ser humano que realmente se asemeja al Creador es aquel que se arrepiente de sus transgresiones, que pide perdón y procura no volver a hacerlo, y entonces apela a la gesed, a la misericordia, a la bondad del Eterno para seguir viviendo. ¿Listos, amados? También tenemos el trono celestial, que es el Kiseh Hakabod. Dice que el trono celestial de la gloria fue concebido antes que el universo a fin de manifestar la gloria del Eterno en el mundo, al fin de manifestar el esplendor de Yud Hei Vav Hei, de nuestro Creador, del Ein Sof, al mundo, ¿verdad? A la humanidad y a la creación. Aquí, como dice el salmista, nosotros somos tan preciados porque para el Eterno somos como la niña de sus ojos. Entonces, he ahí la importancia del Adán, del hombre. Por eso lo creó él y lo puso en el jardín del Edén. Lo vamos a ver más adelante en las lecturas. ¿Por qué? Porque el hombre entonces lleva dentro de sí el trono celestial de la gloria del Eterno, donde él se sienta para poder resplandecer a su creación. Bueno, amados, luego tenemos el Beit HaMikdash, que es el templo de Jerusalén. Entonces, el templo es el lugar donde mora la Shekinah,
o sea, la divinidad del Creador, y mora permanentemente, dice el Midrash. Por lo tanto, el concepto del templo fue concebido como una condición para la creación. ¿Sí? Cuando a la hora de crear era importante que la Shekinah, la presencia divina del Creador, permaneciera en esa creación. Por todo lo que vamos a estudiar más adelante en estas lecturas, vamos a ir comprendiendo entonces la importancia de concebir estos 7 conceptos antes del proceso de la creación, ¿verdad? Con respecto al templo dijimos, ¿verdad? Está un templo externo, un templo interno. El templo externo fue creado en el pueblo de Israel desde la antigüedad, y han habido 2 templos, ¿verdad? Entonces, pues ahora hay algo bien importante, el templo interno, que somos nosotros, nuestro cuerpo es templo y morada del Eterno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Shekinah o la presencia divina mora tanto en el templo que fue hecho en Jerusalén y que ahorita no hay, y mora en nosotros mismos, porque nuestro cuerpo, y cuando los sabios dicen nuestro cuerpo, no solamente se refieren al cuerpo físico, al cuerpo de carne, basar, sino que también al cuerpo de luz que tenemos nosotros. Hay un cuerpo de luz en nosotros que es el Guf, ¿verdad? Ese cuerpo de luz es templo y morada, como el cuerpo externo, el cuerpo físico. Entonces, cuando el cuerpo de luz y el cuerpo físico están armonizados en nosotros, entonces nuestro cuerpo, tanto de luz como físico, son ese templo y morada del Eterno. Pero hay algo bien importante. De por sí, desde que venimos a la tierra, el Ruach HaKodesh, la Shekinah del Eterno, mora dentro de nosotros, en ese cuerpo de luz, porque ahí está el templo y la morada del Eterno. De hecho, en el mundo hebreo se conoce que el hombre está diseñado a partir del nombre sagrado, Yud, Hei, Bab, Hei. ¿Sí? La Yud es la cabeza del hombre, la Hei primera son las extremidades superiores del hombre, la letra Bab es el tronco del cuerpo del hombre, y la Hei final son las extremidades inferiores del hombre. Y así es como miramos entonces que el templo del Eterno está en nosotros mismos. Importante. Luego tenemos, por último, el concepto del Mashiach. El Midrash dice, el objetivo final de la humanidad es llegar a los días del Mashiach. Por lo tanto, el nombre del Mashiach debía ser formulado aún antes de la iniciación. O sea que hacia eso vamos, hacia los días del Mashiach, el reinado del Mashiach, ¿verdad? Entonces, por eso es importante entender que tenía que ser diseñado antes de la creación. Bueno, veamos entonces la Torá. El Midrash dice que la Torá es el anteproyecto del mundo. La Torá fue el primero de estos 7 conceptos fundamentales que precedió a la creación del mundo en 2000 años. ¿Por qué fue esto necesario? Bueno, dice el Midrash, la Torá dice, yo he servido como el instrumento arquitectónico en la construcción del mundo. Ese fue el primer concepto. La Torá habló. La Torá es un ser viviente. Ya platicamos, ¿verdad? El rabino Nachman de Breslov dice que la Torá es un hombre caminando. Entonces, la Torá es un ser viviente y habló, ¿verdad? Y dijo, yo he sido el instrumento arquitectónico en la construcción del mundo. Aquí el Midrash entonces refiere una historia, una parábola, y dice, si un constructor erige una casa sin consultar a un arquitecto, ¿cómo será el producto final? ¿Oigan? La casa podría carecer de las puertas, ventanas o escaleras necesarias. Podría cometer un error en la viga básica de sostén, de manera que toda la casa se derrumbaría poco tiempo después de su terminación.
Por lo tanto, cada construcción debe de estar precedida por un proyecto. El primer paso en la construcción es el plano completo dibujado por el arquitecto, incluyendo cada una de las divisiones, entradas y salidas. Luego el constructor, siguiendo el proyecto de la construcción, lo convierte en realidad. Siguiendo, ¿qué diagrama fue construido el mundo? Entonces la Torá dice lo siguiente: yo fui el plan maestro del Eterno, Yud Hei Vav Hei, en la construcción del mundo. El Eterno me tuvo frente a él durante los 6 días de la creación. Miró el versículo 1:1 y entonces dice: en el principio Elohim creó el cielo y la tierra, y así creó el cielo y la tierra. Miró las palabras en el versículo 3, y Elohim dijo: hágase la luz, y cumplió con las palabras mediante la creación de la luz, etcétera, etcétera. De esta forma, siguiendo las palabras de la Torá, paso a paso, a lo largo de la creación, formó el universo conforme al plan estipulado por la Torá. Y ahí entonces, como nuestros sabios dicen que la Torá es el anteproyecto del mundo. Continuamos entonces, vemos la realidad del Creador. Expone entonces lo siguiente: el emperador Adriano preguntó a Rab Yehoshua: ¿el mundo tiene un amo? Aquí estamos ya en una parábola, ¿verdad? Estamos en una historia. Por supuesto, contestó el Rab Yehoshua. ¿Acaso pensó usted que el mundo podría existir sin un dueño? Entonces, ¿quién es su amo? El Eterno es el creador del cielo y la tierra. Pero Adriano insistía: si esto fuera verdad, decía, ¿por qué no se revela varias veces al año a su pueblo para que le teman? Eso sería imposible, contestó Rab Yehoshua, porque dice Shemot 33:20, ningún hombre puede verme y vivir. No creo eso, dijo enojado Adriano. Nadie puede ser tan grandioso como para que fuese imposible siquiera mirarlo. Rab Yehoshua se fue. Más tarde, al mediodía, volvió y le pidió al emperador que saliera. Estoy listo para mostrarte a Yahweh, anunció. Curioso, Adriano lo siguió al jardín del palacio. Mira directamente al sol. Ahí descubrirás a Hashem. Y Hashem es el nombre, Yud Hei Vav Hei, Yahweh. Por tal motivo utilizo el nombre en esta lectura. Dijo Rab Yehoshua: ¿qué? Exclamó Adriano enfurecido. ¿Sabes lo que estás diciendo? Todo el mundo sabe que es imposible mirar directamente al sol al mediodía. Rab Yehoshua sonrió. Fíjate en tu propia afirmación. Tú admites que nadie puede fijar la mirada en el sol en plenitud cuando está en su cenit. Sin embargo, el sol es uno de los sirvientes de Yud Hei Vav Hei, y su gloria es solamente una millonésima fracción del esplendor del Eterno. ¿Cómo piensas que la gente podría mirarlo a él? Sin embargo, él prometió que llegaría el día cuando solamente él será exaltado y su grandeza aceptada por todos.
¿Verdad? Entonces expone esto en el mundo hebreo, en los Midrashim. Dice, un apícoros le preguntó una vez al Rab Akiva, ¿quién creó al mundo? Yahweh, contestó Rab Akiva, o sea, Hashem. Pruébalo, exigió el apícoros. Rab Akiva contestó únicamente, vuelve mañana. Cuando el hombre volvió al día siguiente, Rab Akiva le preguntó, ¿qué llevas puesto? Una túnica, respondió. ¿Quién la hizo? El tejedor. No te creo, le dijo. Pruébalo, exigió Rab Akiva. Esto es ridículo. ¿Acaso no te das cuenta por la tela y el diseño que un tejedor la hizo? Dijo el hombre. ¿Y tú no te das cuenta que Yahweh creó el mundo? Después que se fue el apícoros, Rab Akiva explicó a sus alumnos, así como una casa fue obviamente construida por un constructor y una prenda obviamente cosida por un sastre, así el mundo, que sigue un orden natural, fue obviamente creado por el Creador. Amados, entonces, acá el Midrash está exponiendo a manera que el hombre entienda que hay un creador, ¿sí? Hay una fuente superior, hay un creador de todo lo que existe, y que todo lo que existe tiene un creador, y ese creador es el eterno Yud-Hei Vav-Hei, nuestro creador, ¿verdad? Asimismo también vemos la sabiduría superior del creador. Lo sigue exponiendo el Midrash y dice, todo lo producido por Yahweh es perfecto, sin fallas. Antes de la formación de cualquier órgano, Yahweh y su corte celestial celebraron una reunión y premeditaron su creación. Pero la gente aún cree que tiene derecho a criticar la obra del Eterno. Entonces, a manera que entendamos que todo lo hizo el Eterno perfectamente. ¿Sí? Y aquí, cuando nosotros empezamos a entrar a este nivel de conciencia, entendemos que nada de lo que nos sucede es por gusto, ya sea las cosas buenas como las cosas malas que pasan en nuestra vida, los éxitos y los fracasos sirven para bien porque el Eterno todo lo ha hecho perfectamente. Los sabios dicen que no se cae una hoja de un árbol si el Eterno no lo ha establecido en los Shemaim. Entonces todo ha sido creado perfectamente por el Eterno y para ayudarnos a nosotros en nuestra rectificación. Aquí entonces veamos lo que dice el Midrash para poder comprender la sabiduría superior del Creador. Dice, cuando las visitas llegaron al palacio recién construido de su rey, es una parábola, cada una tuvo un comentario diferente. El cielo raso debió ser más alto, criticó uno. Otro dijo, censurando, las paredes no están perfectamente rectas. Un tercero desaprobó la distribución del palacio. Entonces, la gente trata la creación de Yahweh en forma similar, pronunciando afirmaciones como, si solo tuviera 3 pies, las cosas serían perfectas. Escuchen, si tuviera ojos en la parte trasera de mi cabeza, la vida sería mucho mejor. Sería preferible si todos caminaran sobre sus manos. Si bien la crítica se justifica en el caso de un logro obtenido por un rey humano, esto no es verdad cuando se trata de la creación del Rey de los Reyes. Cada criatura constituye una evidencia de la sabiduría del Eterno. Aun si se reunieran las mentes más brillantes de la humanidad y decidieran crear al más pequeño de los insectos, ¿sabrían cómo darles vida? Si una tubería estuviera pinchada con una sola abertura del tamaño de un orificio de aguja,
el aire en ella contenida se escaparía inmediatamente. El cuerpo humano está lleno de agujeros y aberturas, sin embargo su aire, o sea, la respiración, ¿verdad? La vida, el aliento de vida, no se escapa. Por eso es que el salmista dice, pues tú eres grandioso y haces cosas maravillosas, tú, Yahweh, solamente tú. Barujú. Y aquí entonces caemos y comprendemos aquella parte en la Torá, en el relato de la creación, que dice, y vio Elohim que todo lo que hizo, y he aquí que era muy bueno. Entonces nosotros debemos de agradecer por todo lo que el Eterno nos provee y nos da. No es correcto que vivamos quejándonos de todo lo que nos sucede. ¿Sí? Es importante saber que cuando nosotros nos quejamos, lo que estamos diciendo es que no estamos de acuerdo con la creación del Eterno, que no estamos de acuerdo cómo nos creó el Eterno, que no estamos de acuerdo todo lo que el Eterno nos da para ayudarnos en nuestra madurez, para ayudarnos a mejorar, para ayudarnos a refinarnos y a rectificar lo que venimos a rectificar a esta vida. Sin embargo, cuando nosotros agradecemos por todo, entonces estamos de acuerdo con el Creador y reconocemos a nuestro Eloa, altísimo y poderoso, al único, a Yud Hei Vav Hei, nuestro Creador, ¿verdad? Al incomprensible para nuestra mente. Lo reconocemos cuando agradecemos por todos los eventos de nuestra vida. Ahora, ¿cómo logramos eso? ¿Verdad? ¿Cómo logramos entender? El Rab Shaul Katán, el apóstol Pablo decía, todo lo bueno y lo malo que le suceden a la humanidad les ayuda para bien. ¿Por qué? Porque el Eterno lo hizo todo perfecto. Así es que no perdamos el tiempo en quejarnos y en poner pretextos, como lo detalla el Midrash en estas parábolas que ha dado, sino que más bien seamos agradecidos y reconozcamos la grandeza y reconozcamos la perfección del Eterno en su creación. Nosotros fuimos creados perfectos, ¿verdad? Tanto así que aquí claramente dicen los sabios que, pues, imagínense ustedes un globo, si se le pincha con una aguja, se sale el aire o estalla. Sin embargo, el cuerpo tiene varios agujeros y el aire, su aliento de vida permanece ahí. ¿Quién lo hace? El Eterno. Yud Hei Vav Hei. Ni la inteligencia más desarrollada de este mundo, del hombre, de la humanidad, se compara a toda la inteligencia superior del Creador, ¿verdad? Entonces, el hombre puede crear, pero no puede dar vida, ¿verdad? Como el Eterno nos la ha dado. Eso es lo que explica el Midrash. Muy bien, amados, lo vamos a dejar acá. En el siguiente video vamos a platicar sobre el relato de la creación. Hoy hemos platicado entonces, mis amados, sobre estos 7 conceptos que se concibieron antes de la creación del universo. Iniciamos platicando un poco sobre la Torá, ¿verdad? Que cómo se empezó ya el proceso de creación basado en la Torá, que es el primer concepto, que tengamos claro esa parte. Y entonces para la próxima lectura vamos a tener el relato de la creación. Amados, ha sido una bendición, la verdad es un gran privilegio para mí, como Moré de nuestro centro de estudios y nuestra comunidad, compartir estas lecturas que nos sirven para nuestro refinamiento, para nuestra riqueza espiritual y para mejorar nuestra conducta y poder así mismo conducirnos en esta vida como seres de luz, como sadikim, y poder así obrar en base a la mentalidad, a la mente de Mashiach, el espíritu de Mashiach, y poder iluminar a la humanidad.
Que el Eterno me los bendiga a cada uno de ustedes, que la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro hígado y todo nuestro ser. Amados, nos vemos en una próxima lectura. Shalom Alejem.